Muy buenas tardes, querida audiencia de Ovalema por Conexión Radio. Un nuevo día, un día muy frío afuera. Gente batallando desde tempranas horas en toda la ciudad, gente que va y viene, niños en la escuela. Estamos volviendo a la normalidad, pero eso no implica que debemos dejar de lado las medidas sanitarias. Si bien podemos hablar de un COVID que se está aplacando, que se aplacó, que ya no tiene los números que tenía o la fuerza que tenía, también tenemos otros problemas, como es el caso de la influenza, como es el caso del dengue, como es el caso de los resfríos. Entonces, esas medidas sanitarias, tanto el lavado de manos, que es fundamental no solamente para las enfermedades respiratorias, sino para todas, es necesario seguir manteniendo. Mucho no mejoró y por eso hoy va a ser un día dedicado a la salud. Mucho no mejoró con todo lo que nos asustamos, con todo lo que nos indignamos, con todo lo que pasó en estos 2 años, cosas de mal a terrible. Cosas que a muchas familias le marcaron, mucha gente de blanco quedó marcada, mucha gente todavía tiene vestigio, le quedó secuelas de lo que fueron 2 años de encierro, que nos afectó. Por más que tratemos de volver a la normalidad, hay muchísimo que quedó afectado, entre ellos la educación, la economía, la salud, que en realidad tendría que haber mejorado, tendría que haber habiéndose desnudado la terrible realidad, la carente, la terrible, yo creo que terrible es la palabra, repito, realidad que tenemos como sistema de salud pública en Paraguay, que era luego sabido, pero que ahora quedó al desnudo y a las puertas de una nueva elección. Por favor, acordémonos de esos números, acordémonos de esas carencias, que muchísimas familias perdieron seres queridos por culpa de no poder acceder a lo básico de un servicio de salud pública que debería de tenerse en un país medianamente, no sé si decir serio, porque nosotros de serio estamos demasiado lejos, pero de un país que por lo menos, aunque sea para disimular, se preocupa de su gente. La situación, la carencia en cuanto a terapias intensivas de varios departamentos del país, donde se evidenciaba que había nula cantidad, ni una cama de terapia intensiva. La zona del Chaco, la zona de Paraguarí, la zona de Ñembucú, una carencia absoluta de todo. Vamos a ser otra vez tan poco críticos de no darnos cuenta de esas realidades. Hoy por eso dije que quiero dedicarle a la salud. Hoy quiero hablar con un médico que su nombre sonó bastante en Itapúa en un momento crítico de la pandemia. El doctor, él es un médico que estuvo en Fran. Él es el doctor Juan Carlos Chomin. Médico de terapia intensiva fue en el Hospital Muñiz, médico de terapia intensiva en el Sanatorio Alemán, en el Hospital de Fátima, en el Hospital Sanatorio Crisol, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, recibido en la Universidad de Buenos Aires, estudió en la Universidad Nacional en la Universidad Nacional del Nordeste, estudió en la Universidad de Buenos Aires y también en el Colegio Inmaculada Concepción. Me imagino que habrá hecho su secundaria. Bueno, con él quiero hablar hoy de lo que acontece, de lo que aconteció con él, su historia, su breve historia, que en realidad, por lo que ya me comentaron, es bastante apasionante. Tengo entendido que es por mucho, recién me reí por uno de los posteos que decía de él, que decía, vamos a hablar con él. No sé si ya le tenemos, Cristian, al doctor.
Bueno, él está por conectarse, dice. Tiene posteos muy críticos en sus redes sociales con referencia a la política. Evidentemente se está volcando hacia un lado específico, hacia uno de los movimientos de uno de los partidos tradicionales. Queremos hablar con él y después queremos hablar también con el director del hospital también de Fran. Sabemos, siempre tomamos de referencia la ciudad de Fran por los comentarios. La referencia que se hace, pues generalmente va de boca. Por eso es lo que tanto yo le critico a la Municipalidad de Encarnación por lo que gasta en publicidad, porque la mejor referencia que pueda haber es el de boca en boca. Llega la gente y dice que fue atendido de forma maravillosa, ¿y qué mejor publicidad que esa? Que las obras hablen por sí solas y no estar gastando 1.000 millones de guaraníes tirando mensualmente para que le sirvan de serviles y solamente haya publinota y no una posición crítica de parte de la prensa. Bueno, y justamente por eso el Hospital de Fran es uno de los referentes a nivel no solamente de Itapúa, sino a nivel nacional por el trabajo que hace. Entonces, después de hablar con el doctor Juan Carlos, vamos a hablar con mi querido amigo el doctor Rolón Pose, que es una persona con la que yo hace mucho que suelo recorrer el hospital, a veces desde hace mucho tiempo, desde que empecé con el programa, me fui a ver, me mostró, me contó, una persona súper abierta, da gusto hablar con él porque se le nota muy comprometido con su trabajo. Entonces, eso es lo que queremos rescatar, las personas que se comprometen con el deber ser, porque cumplir la tarea que le corresponde nomás al final de cuentas reciben, quien más, quien menos recibe un salario. Por eso, el que da el IVA, el que da un poquito más, el que se ocupa y se preocupa un poquito más, esas son la gente que vale la pena y esas son la gente comprometida con su pueblo, con su nación, con su gente, con su tarea, con su función. Estamos ya con el doctor Juan Carlos. Cristian. No puede entrar por el enlace Zoom. Estamos tratando de comunicarnos. Ustedes saben que acá en el programa, como somos un medio digital, salimos en todos los portales de internet. Estamos recorriendo el país y el mundo porque el programa se ve a través del portal, a través de la página de Conexión Radio, a través de todas las redes sociales. Tenemos un espacio en YouTube, tenemos un espacio en Facebook y en las diferentes redes sociales, aparte de la aplicación que dentro de poco ya va a estar habilitada en Play Store para que puedan tener todos en su celular y escucharnos. Está 24 horas al día habilitada la radio. Es una nueva forma de hacer periodismo independiente, es lo que queremos hacer, periodismo independiente, tener una voz crítica y reflexiva, poder acompañar esta transición que se está dando ahora entre creemos que es un nuevo despertar del paraguayo que se está dando cuenta de un montón de cosas y quiere elegir personas idóneas para ocupar los cargos, ya no más y detrás solamente de un color. Eso no quiere decir que no haya colores tradicionales, que tengan gente buena. De hecho, siempre rescato eso acá de los candidatos a gobernador de Itapúa, que de ambos partidos tradicionales están ofreciendo a la ciudadanía muy buenas ofertas para eleccionarias. O sea, los candidatos que están son personas que tienen hecha una trayectoria, son personas muy queridas en el departamento. Ninguno de ellos tiene un proceso judicial encima, ninguno de ellos tiene mucho cuestionamiento que se le puede hacer, son gente de trabajo y así da gusto. Ahora, hablar del sistema, hablar de la lista de diputados y de senadores, por Itapúa ya es otro pitopú. Ahí ya tenemos que hablar de varios que son cuestionados, de varios que quieren un recutú, que es que realmente que se tobanta para pedir de vuelta, habiendo desaparecido 5 años, desapareciendo nuevamente ahora. Hay muchos que están ya 2, 3, 4 periodos, o sea, con referencia a la lista de diputados y senadores de Itapúa, sí tenemos que ser un poco más críticos, mirar un poco más allá, y fijarnos un poco si ya estuvieron
Algunos, como dije, 2 y 3 periodos, y están volviendo. Revisemos un poco su trabajo legislativo, su trabajo de gestoría para con el departamento, su presencia durante estos 2 años de pandemia, donde más se les necesitó como autoridades representantes del pueblo y quienes siguieron percibiendo sus 35 o 40 millones durante los 2 años, mientras había gente que pasaba hambre, a familias enteras que pasaron hambre, gente que se moría por no poder acceder a medicamentos. ¿Estuvieron o no estuvieron al pie del cañón como tenía que ser? Seamos un poco más críticos, un poco más exigentes cuando tengamos que darle nuevamente la oportunidad de ocupar cargos por tercera o cuarto periodo. Sí. ¿Está ya? Estamos intentando comunicarnos con el doctor Juan Carlos Chomin. Tengo muchas ganas de conversar con él sobre su... Bueno, justamente decía eso, ¿verdad? De que es tan importante el trabajo. Yo confío mucho, personalmente confío mucho en la visión que tienen los médicos. De hecho, hay 2 o 3 congresistas médicos, algunos de ellos que hicieron camino en la parte gremial, en el trabajo sindical, en un buen trabajo social, y otros que llegaron y que de ahí no se bajaron más, ¿verdad? Se empotraron, bueno, casi todos se empotraron, se abroquelaron, se sujetaron y nunca más soltaron. Pero confío por lo menos porque son quienes están en la primera línea, viendo las carencias, viendo las necesidades, la real realidad del pueblo paraguayo. Entonces creo que tienen una visión, o pretendo creer que tienen una visión de repente más amplia, más reflexiva, más crítica, más objetiva con la situación en general que vive el país. Porque mientras que no llegamos a un hospital en una situación de enfermedad o acompañando a un enfermo, vivimos en una realidad paralela. Y en nuestro caso, Encarnación tiene la cruda realidad y que cruzamos el puente y vemos lo que querríamos tener en una ciudad, como de repente una ciudad más de adentro, más tipo, pues, qué sé yo. Y que me disculpen los de Paraguarí, que son también una ciudad, un departamento hermoso, espectacular en turismo, en hambre, todo, pero que tienen muchas carencias en aspecto sanitario. A veces no se dan cuenta porque no tienen ese golpe de realidad que tenemos nosotros cuando cruzamos el puente o nos vamos con un enfermo a acompañarle al Hospital Madariaga y vemos toda esa infraestructura, toda esa atención y por sobre todas las cosas la gratuidad de la atención sanitaria, que es lo que debería ser y acá no se tiene. Entonces, por eso es importante la visión. Yo, como digo, confío mucho de hecho, son los primeros los que estuvieron. Muchos de ellos cayeron en esta... Eso es lo que a mí me gustaría también insistir a través de este espacio, ¿verdad? Insistir en que no nos olvidemos de lo que pasamos en pandemia. No pasó hace mucho. Nosotros recientemente nomás largamos el barbijo. Recientemente nomás fuimos levantando las medidas sanitarias que regían en el país. Recientemente teníamos los números que diariamente nos asustaban. Recientemente nos escandalizábamos porque no había respiradores, porque no había esto. Nos escandalizábamos por los robos que hubo con las mascarillas de oro, con el agua mineral de oro, con el cargamento que llegaba vacío y que era utilizado para otras cosas. O sea, nos escandalizamos por un montón de cosas. No nos olvidemos de eso. Doctor Juan Carlos Chomin, buenas tardes, bienvenido. No hubo caso para... Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Bien, todo bien. Gracias a Dios, todo bien.
Ro, contanos, pues, cómo es vos fuiste un nombre muy repetido en tiempos de pandemia. Contanos cómo llegaste a la ciudad de Fran, cómo fue. Vos sos encarnaceno, ¿verdad? Sí, yo nací en Encarnación y estudié hasta primer año en la Inmaculada y después me fui a estudiar a la Argentina. Era una época que si uno quería estudiar una carrera universitaria tenía que emigrar del país y bueno, me fui a Corrientes, estudié medicina y después me fui a Buenos Aires, hice mi especialidad y me quedé trabajando por allá, digamos, hasta que vino la pandemia y un compañero mío de acá de Paraguay me dijo que acá en Fran había un hospital que tenía terapia, pero que no había terapista. Yo había trabajado todo el 2020 en un hospital muy importante allá en la capital, donde nos dedicamos a pandemia y en el cual estuve 25 años. Y bueno, me dijo eso mi amigo y al principio era un poco complicado en el 2020 porque no, creo que en ese momento estaba el ministro Mazzolin y bueno, y no Más hubo solén. tantas, digamos, ganas de que se pueda habilitar y por suerte cambió el ministro y gracias al intendente y al director de acá hicieron las gestiones y bueno, me decidí dejar todo allá en la Argentina y venirme para acá. Doc, pero viniste así, por amor, digamos que por amor a la patria, entonces, ¿verdad? Por amor a tu gente, es lo que entiendo. Una Y, responsabilidad social. y sí, la verdad que eh, me agarró un poquito, había fallecido mi papá a fines del 2020 y mi mamá estaba sola y bueno, y pensando un poco todo lo que estaba pasando en la región con el tema de la pandemia y viendo la necesidad que había acá por familiares y amigos que tengo de que bueno, de que no había muchos especialistas y la verdad que especialistas tampoco había allá en Buenos Aires. Nos arreglábamos como podíamos, pero acá era más la falta y la necesidad Más y crítico. entonces tomé la decisión de venir, digamos. Doc, y cuando llegaste bueno, vos llegaste a una situación en el pico, llegaste te instalaste en Fran, ¿cuál fue tu primera impresión cuando llegaste de tiempo de pandemia? Y mira, ¿Con qué te yo encontraste? te escuché, y yo te escuché un poquito hablar eh, que Mm, decía, bueno, la realidad que hay, ¿no es cierto?, del otro lado del charco, digamos, en tema de salud. sí. Y bueno, yo Mm. estaba, no te imaginas, 25 años trabajando en Buenos Aires, estaba acostumbrado a otra cosa, del punto de vista, digamos, de todo lo que sea la infraestructura, sobre todo, ¿no es cierto?, de todo lo que sea insumo, personal, mantenimiento del, de la aparatología y bueno, un montón de cosas que acá la verdad que fue muy duro al principio. La verdad que los 2 primeros meses yo estaba solo acá, sinceramente estaba solo. Tenía que complejizar los pacientes yo. Y bueno, de a poquito le fui enseñando a los colegas que estaban acá y bueno, pasaron 2 meses y el ministerio nos proveyó un poquito más de personal y así fuimos, pero la verdad que al principio fue desesperante porque además la gente necesitaba, Mm. no había cama, no había lugar en ningún lado, estaba todo colapsado. La verdad que gracias a también un poco el tema, el empresario que hizo esto, que es la empresa Trociu, ¿no es cierto? Una empresa muy importante acá en la región y que también nos donó Sí. respiradores, pues nos donó 4 respiradores y bueno, ahí empezamos a trabajar, porque si no iba a ser la verdad que
por la terapia acá de Fran hubiese sido un escándalo acá en Itapúa, porque lo único que había era Encarnación y creo que había 7 camas. Al principio había, no, 9 camas de terapia y 9 camas de reanimación que funcionaban en el IPS. Y nosotros llegamos a tener Sí. eh, también 9 camas de terapia intensiva y 9 camas de real. Llegamos a tener hasta 19 ventilados y con el 30% del personal que tenían en Encarnación, ¿no es cierto? Y bueno, le pusimos la necesidad en ese momento era desesperante, así que no, mira, la verdad que era una cosa que yo no viví ni una guerra, pero parecía una guerra, porque la verdad que la gente, no había bomba, pero la gente no podía respirar. Y, y ocupábamos todas las bocas que había acá de oxígeno, inclusive a veces no teníamos respiradores y la gente alquilaba y traía su respirador y bueno, y así, pero los 2 primeros meses fueron la verdad que desesperante, catastrófico, la verdad que yo todavía a veces me pienso y algunos colegas míos me dicen de Buenos Aires y de acá de Misiones también me dice, pero vos estás loco, me dice, ¿cómo fuiste allá y hiciste todo eso? Y bueno, Sí. a veces para hacer esta especialidad y para trabajar en esta especialidad, a lo mejor tenés que tener un poquito de locura porque es muy difícil, la verdad que por eso no hay Sí. casi nadie quiere hacerlo. Sí. No, y es surrealista lo que se vivió realmente. Yo no. O sea, dimensionar lo que habrán pasado ustedes. Si nosotros, para nosotros que estábamos afuera, y en mi caso particular no me tocó así de cerca un caso familiar o cercano muy grave. Fueron días terribles. Yo no me quiero imaginar lo que habrá sido para ustedes. Bueno, Doc, tu especialidad es terapista. Vos quedaste en Fran un tiempo esperando fue la primera etapa, digamos, que fue a honor en tu trabajo, ¿verdad? Pero era con la esperanza de que el Ministerio de Educación reconozca, el Ministerio de Salud reconozca eso y te dé un rubro. ¿Cómo fue esa parte para que vos te puedas quedar? Y sí, yo vine prácticamente con una mano atrás y atrás adelante por el tema de que, bueno, a mí me dijeron que si yo venía me iban a conseguir 4 rubros, que para un especialista es lo más que se puede dar, digamos. Y bueno, Sí. yo vine con esa idea y como decís vos, nadie me regaló nada porque yo ya tenía homologado igual mi título, hice la pasantía rural en Pilar hace 25 años atrás, te estoy hablando, pero igual no me reconocieron nada, tuve que rendir de vuelta y tuve que rendir para la especialidad. Así que bueno, y, y tampoco se me dio los rubros, eso que me dijo 4 rubros, ¿no? Conseguí apenas 2 de ministerio, uno de IPS que después me trasladaron porque yo vine con la idea de hacerme cargo de la terapia de Fran, no a irme a Encarnación. Y bueno, me trasladaron a Encarnación y después me desvincularon del IPS y había un tercer rubro del ministerio que ya estaba saliendo, pero por cuestiones políticas lo trabaron y tampoco no me dieron. O sea, la verdad que se portaron bastante mal, pienso yo, porque bueno, yo no, pero también yo decidí venir acá, No, pero no, bueno, la Doc, promesa al no se principio era, portaron mal, no, Doc. Te voy a corregir ahí, sabes que no se portaron como siempre se portan. O sea, se portaron demostrando lo impresentable que son y que lo que menos les importa un carajo es la salud de la gente. Porque si vos sos terapista, hablamos de que no hay especialistas en terapia, porque en realidad acá mismo nosotros tenemos terapia neonatal y ahora se habilitó terapia para niños y el problema principal aparte de la falta de equipamiento, es la falta de personal calificado para ejercer ese trabajo. Entonces, lo único que hicieron contigo es demostrar, y con el hospital y con la gente, demostrar que les sigue importando un carajo, porque pasamos 2 años terribles de pandemia e igual les sigue importando un carajo, esa es la realidad. No hay mucho que decir ahí. y bueno, eso es lo que no pasa en la Argentina, porque como a mí Sí. prácticamente me desvincularon, eh, me echaron de IPS sin motivo, no sé por qué tampoco hasta hoy. Y bueno, yo fui a la Argentina a vacaciones y me tomaron de vuelta, me aceptaron y la verdad que
Eso es lo que tiene la Argentina, pues ahí no, vos podés pensar como Cristina o como Macri, y a ellos no les importa. Si ellos necesitan personal Mm, calificado, te toman. Y acá no, acá vos si no tenés tu caballo, por más de que vos seas un personal calificado, van a poner a alguien que no está calificado. Eso a mí me llamó mucho la atención acá. Es más, cuando me mm, trasladaron de Fran a IPS, por ejemplo, y yo no me entrevisté con el jefe de la terapia allá. A mí una médica me entrevistó y me mandó a atender consultorio y allá no hay suficiente cantidad de especialistas. Y entonces, la verdad que no sé por qué se manejan de esa manera. Esas cosas allá en la Argentina no ocurren. Si yo tengo no, una ya especialidad, eso si no, soy cirujano, al verlo. con el Sí. jefe de cirugía, no me entrevisto con el jefe Mm, de endocrinología. Y acá no es así. Acá te toma una entrevista una persona mm, que no sabe nada de la especialidad y te manda donde se le cante. Y eso la verdad que es muy lamentable. No hay concurso, tendría que haber concurso, calculo, no sé, pero tendría que cambiar un poco esa mm. metodología porque yo veo que hay muchas cosas que no le veo sentido. Hay una médica que trabaja, que hace guardia de terapia y que es jefa en una unidad de salud familiar. Entonces, pues sí, se recibió recién y no hizo ni una residencia, una especialidad. Y bueno, pero debe tener acá funciona mucho El si te tenés urrerismo. un caballo, Mm. claro, por ejemplo, para mí, IPS ahí en Encarnación, para mí parece una seccional colorada añetetista. Eso es la verdad. Para mí Mm. funciona así. Yo No soy estuve ahí. añetista, Y, doctor. No soy yo bueno, estaba mirando tus redes, me reí, recién conté que me reí cuando he visto el posteo de se juntó el hambre con las ganas de comer y está la foto de el vicepresidente Velázquez con Alberto Fernández. Te digo que me reí cuando vi, porque medio y que sí, bueno, así es. Pero acá no solamente ñetetista, acá hablamos ñetetista, cartista, nombre, todo lo ista que vos quieras, menos pueblo paraguayo. Ese es lo único que no hay. Después tenés todos los ista que querés. ¿Y dónde estás ahora al final? ¿Vos seguís en IPS o ya no? no, IPS a mí entre el diputado y su hermana, mm, me sacaron de IPS Ya según te lo que expulsaron. dicen. Y ¿Y dónde estoy estás acá en ahora? Fran. Y estoy en Fran con Ah, dos rubros del solamente en ministerio Fran. no, y trabajo también en La el parte hospital privada. de Fátima, en la parte privada y en el Mm. hospital de Fátima en Misiones, en el Hospital Madariaga, dependiente del Hospital Madariaga. Trabajo ahí. Ah. Pero en Fran estás haciendo la parte de terapia, ¿verdad? Y sí, soy el único terapista, por Mm. eso calculo que no me rajaron todavía. Cuando consigan a alguien otro, seguro que me van a rajar. Como yo no me callo y digo a veces las cosas, a veces es un No, poco pero mi hace error. falta que Tendría que... mm. No, Doc, pero Y hace acá sí, falta ya que los rebeldes acá todos empiecen los a. médicos no haya, acá nadie habla, todo el mundo se calla, todos los médicos se callan, porque tienen miedo, pues. Tienen miedo yo veo que Mm. hay mucho miedo en la parte médica. Si hace cuántos años que no aumenta el salario de los médicos. Acá se gana bien con respecto a la Argentina, pero porque la moneda argentina no vale. Pero si no, ¿hace cuánto? Hace como 12 años que no aumenta el salario de un médico. Sí. Entonces, No, y la eh, injerencia política en salud y los gremios. Yo también veo que no sé si vos tenés alguna trayectoria en la parte gremial de la carrera de medicina, pero yo veo también que los médicos en cuanto a la parte gremial justamente es poco y nada lo que no se unen para pedir ejemplo, concurso. En educación mucho y bastante, no digo también la gran cosa, pero se mejoró mucho cuando se instala dentro de lo que, porque educación fue, es y capaz sigue siendo y seguirá siendo una también seccionales comités, porque ambos partidos tradicionales son quienes imponen sus colores, ¿verdad?
pero mucho se progresó cuando se empezó con el tema de los concursos. Sin embargo, salud sigue todavía con la absoluta injerencia política, siendo que es uno de los sectores que manejan el país. O sea, salud debería ser uno de los más importantes. Pero los médicos luego como que yo les veo no solamente que tienen miedo, sino que son indolentes, son indiferentes y como que se convirtieron en serviles al sistema, porque lo que hacen es tratar de obtener un rubro nacional y a la vez explotar porque nuestro sistema, no sé si vos con tu experiencia me vas a dar la razón o no, ¿verdad? O me vas a decir lo contrario, nuestro sistema sanitario en Paraguay está preparado como para fortalecer el negocio de la salud privada, como para que la salud privada sea lo que es hoy floreciente o MINVIPA, y sin embargo la salud pública cada vez está peor. Y bueno, pero porque en Argentina, por ejemplo, funciona, hay tres tipos, o sea, tenés para todos los estratos sociales. Vos tenés la salud pública que funciona, después tenés las obras sociales y después tenés la prepaga. Acá lo que pasa es que vos tenés, por ejemplo, el IPS, que es prácticamente algo que, salvo a estamentos importantes, creo que Yacyretá, por lo que me cuentan, o no sé, la Cámara de Senadores que tienen a su vez, pero acá no se deriva aporte. Acá todo termina ahí en una caja que, bueno, calculo que le servirá a alguien políticamente. El IPS, tener una sola obra social a nivel del Paraguay, vos tenés que desregular. Tenés que desregular el IPS, ese es uno. Y después, bueno, y sí, acá hace falta invertir más en salud, sí, hace falta más invertir, no sé de dónde, cómo van a hacer, pero bueno, qué sé yo, de muchos lugares se puede sacar. Lo que pasa es que, no sé, acá veo que si vos, por ejemplo, sos médico de Yacyretá o de Itaipú, ganás mucha plata, pero si sos médico acá de algún hospital del interior, no, el sueldo es bajo. Y no entiendo yo por qué eso, por qué las entidades pagan buenos salarios y el resto no paga. Y eso no solamente el tema de salud, el tema de todos los rubros. Y ahí algo pasa. Pero para eso tener un Estado que tiene que organizar, digamos, en cuanto a los recursos y en cuanto a cómo tiene que ser. Pero acá, en ese sentido, todavía el paraguayo es muy, muy sumiso, creo yo, muy tranquilo, muy sumiso todavía. No sé. Sí. Y ahora que ya digamos que estamos saliendo de la pandemia, ¿cómo estás viendo cómo ves a la gente? ¿Cómo ves la situación en general de la salud en esta salida, vamos a decir, de la pandemia? Y mira, ¿Hay algún cambio, alguna esperanza? ¿Hay algo que nos haya movido? y yo espero que sí. Por ejemplo, yo espero que acá, por ejemplo, en FRAM, donde yo estoy, el ministerio está haciendo el, el laboratorio, digamos, un laboratorio de última generación y que funcione las 24 horas, porque esa fue la promesa que hizo el ministro Borba para que la terapia, por tener una terapia intensiva, ¿no es cierto? Y bueno, y creo que por lo menos aumentó un poquito en cuanto a la cantidad de personal a nivel del interior del Paraguay, ¿no es cierto? No solamente a nivel central, sino a nivel del interior, y espero que eso se mantenga. Lo que sí a nivel departamental, y falta mucho todavía, falta sobre todo en algunas especialidades, porque aumentaron la población, aumentó la cantidad de gente y bueno, es como que todavía en cuanto a la cantidad de población y la cantidad de especialistas y la cantidad de camas, estamos todavía muy, muy, digamos, Muy para lejos. atrás. Faltaría, digamos, aportar más dinero
a través de equipo, a través de insumo y a través de personal, pues, porque no es lo mismo la cantidad de gente que hay y cómo se vive hoy, ¿no es cierto? La cantidad de caminos, accidentes, estrés, y bueno, todo eso trae que haya más cantidad de enfermedades y el tema de la pandemia, y hay que ver a ver cómo se comporta estos meses, si bien no hay casos de COVID, a ver las enfermedades respiratorias también cómo se comportan, y bueno, en base a eso también nosotros tratamos acá de mejorar un poco nuestro equipamiento en cuanto sobre todo a respiradores, porque tenemos muchos respiradores que necesitan mantenimiento y bueno, estamos viendo a ver por diversas vías, a ver si nos pueden ayudar en ese sentido, previendo cualquier desborde que haya con las camas de terapia allá en Encarnación, ¿no es cierto? Porque prácticamente somos lo otro único que tenemos cama de terapia acá en el departamento. Eso es una Sí, vergüenza no, es también con tanta cantidad. desesperante. Pensar en eso es, y siendo ojo, me imagino vos sabés, somos uno de los departamentos más ricos del país, uno de los más pujantes, uno de los mejores, luego que tuvimos autoridades en todos los cargos que vi por haber, y sin embargo estamos peor que no sé qué. Doc, contame una cosa. ¿Por qué tu problema con el diputado y su hermana? ¿Cuál es el motivo por el cual la pelleja y cuál es el problema y por qué? ¿Cómo nace No sé, yo no sé cuál es el el problema, porque antiamor? yo no tengo nada que ver. Yo no, ya te digo, no sé por qué ese problema. Yo creo que el problema no es conmigo, el problema es a lo mejor es con el anterior intendente que Claro, era del otro color y con el claro. director que es también de otro color político. Yo calculo que pasa por ahí como, porque según yo tengo entendido, no querían que se abra la terapia acá y bueno, consiguieron que se abra y consiguieron tanta repercusión y todo eso y capaz que ese es el tema, pues yo la verdad Viene que, por ese lado. y yo Doc, creo que sí, pues yo y en su por qué tu momento, apoyo? ¿eh? ¿Y por qué tu apoyo? ¿Por qué tu apoyo al movimiento de Santi? Porque, o sea, lo que vi en tus redes es que hacia ese lado vamos. Y porque la verdad que yo en ese sentido, a mí el que me dio mucha ayuda es el ex intendente Álvaro Scapini, pues, y él es de esa línea política y Él es bueno, de en su honor momento colorado. también, sí, sí, él el que fue uno de los que, la verdad que él batalló mucho gestionó mucho para que se Sí. abra esto y también gestionó mucho para que siempre me acompañó a Asunción por el tema de mis papeles y todo eso y bueno, y en ese sentido por eso yo Por apoyo eso. mucho y bueno, en su momento también el candidato a presidente es Santiago Peña, ¿no es cierto? Él también a través de a nivel público, digamos, lo hizo saber de la problemática que yo estaba pasando, digamos, si bien mucho no puede hacer, pero bueno, estaba en Pero el vos estás gobierno. afiliado al partido o no, Doc? ¿Vos estás afiliado al Sí, partido? sí, sí, yo soy colorado, mi papá es colorado y Ah, yo soy colorado, sí, soy afiliado al partido. Pero eso no quiere decir que ¿Y en yo Argentina? sea, ¿Y en la Argentina, Doc? por eso te iba a decir, que yo sea colorado no Ah, quiere decir que yo acepte todas las cosas que estén mal, ¿me entendés? claro. Ese es el tema. Yo soy un colorado, pero si veo que las cosas no se hacen como tienen que hacer, me vas a encontrar en la vereda de frente, digamos. No es que yo Claro, voy a y eso con aceptar lo que se solo por... pretende. Y bueno, por eso te digo, porque acá en Fram Mm, estaba el colorado que era Álvaro Capini, estaba el doctor Rolón Pose, que es de otro color, estaban los empresarios acá que eran de otro color, y bueno, entre todos hicimos lo que se pudo hacer. O sea, una cosa es el color y que claro. uno se meta No, en política totalmente. y piense, Sí, pero total. la finalidad es el bien del
del Claro. ciudadano. Esa es la finalidad Y común que la uno finalidad quiere. de la política, si vamos en forma conceptual, la finalidad de la política también en realidad es esa, es el bien, buscar el bien común. Doc, ¿y en la Argentina con quién militás o quién te gusta? ¿A quién le seguís? Ahora está Milei, ya que es el boom. Y en la Argentina, la verdad que mira, en la Argentina hace 40 años que están los mismos de un lado del otro y Sí, fíjate la cantidad de pobres que hay y todo. Yo la verdad que estoy un sí, poco, en su momento voté al que me parecía que hacía cosas, en su momento Néstor Kirchner hizo mucho, después Cristina ahí, Macri yo trabajé mucho en el gobierno de la ciudad, digamos, como médico, en hospitales de capital, él consiguió un montón de cosas en cuanto a la salud, al desregularnos, pues éramos rehenes de una obra social que tampoco no nos servía para nada. Hizo un montón de cosas, pero también se equivocó en otras. Y bueno, yo creo que la clase media argentina, que cada vez es menor y que está con tendencia a desaparecer, porque era prácticamente acá en Paraguay sí, tenemos sí. más o menos No, la mitad la situación actual, por eso te pregunto, ¿Milei es o no opción en la Argentina para vos? Que tanto tiempo estuviste allá. Javier Milei, para con mí, sus ideas para mí, locas. para mí, hoy por hoy, hay que darle oportunidad a un tercero, porque los que están hasta ahora no hicieron nada para mejorar la calidad de vida de la gente en Argentina. O sea que hay Ese que es probar mi cosas pensamiento. nuevas. Hay que Y probar mira, entonces cosas. Bueno, Doc, te yo, tengo que yo- despedir. Un placer. ah, Ya llegamos, me está esperando el doctor Rolón Pose, que tiene que entrar también ahora para conversar con él. Doc, muchísimas gracias por tu tiempo y no, espero por que no sea favor. la última vez que hablemos. Me encantó hablar contigo. No, cuando quiera, sin problema. No, cuando quiera hablar, mi llamada, no, ni un problema de hablar, ni un problema. No. La vida es muy corta para Excelente. quedarse callado. Todo el mundo tendría que hablar. Claro, Así totalmente. Vos sos de los míos, entonces. Me encanta luego. Vamos a seguir hablando. Dale, un besito grande. Chao, chao. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Sí, estuvimos en contacto con Juan Carlos Chomín. Un placer realmente hablar con él. No, me causa gracia nomás porque es así. Él que vivió, yo me ponía en su zapato nomás de cruzar acá y ver las caras, porque por eso yo admiro profundamente a los médicos que son, esos que son de vocación, que le ponen, porque administrar tantas carencias lleva un momento en que debe ser desesperante verla a ese enfermo que no tiene de dónde sacar, ver la desesperación, esa cara de resignación, de desesperación por no poder comprar una receta, que muchas veces de eso depende también la vida de su paciente, ¿verdad? De su afecto. Y así también la falta de voluntad, principalmente de los organismos de control, de quienes deben velar. Nosotros estamos acostumbrados a que el director o la directora de cualquier institución sea un director de escritorio, allá como mamá, y no sale, no recorre, no ve, no gestiona, no gerencia, no busca. Porque lastimosamente en un país pobre como el nuestro, donde la corrupción impera, no queda otra que remangarse y salir y buscar y procurar y ver. Y es eso lo que falta también, porque muchas veces, como decía el doctor recién, llegó un momento que yo me sentía solo, decía, viendo tanta muerte alrededor. Imagínense ese sentimiento de impotencia que habrá tenido, de sentirse, yo no sé cómo estarán ellos en general, quienes estuvieron en primera línea, si se les atendió, se les dio la contención emocional que necesitaban, porque vivir en ese momento donde había tanta muerte, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta necesidad habrá sido tremendo. Por eso yo les invito a todas las personas que ven y van a seguir viendo este programa, no se olviden
de lo que dejó esta pandemia. Porque aparte de dejarnos dolor, tristeza y sufrimiento, tuvo que habernos dejado una gran lección también. Una de esas lecciones para la vida es justamente valorar la vida, valorar los afectos, no esperar el día de la madre para estar con mamá, no esperar el día de la hermana para saludarle a la hermana, evitar conflictos innecesarios. Y otra es justamente empezar a exigir, empezar a hablar, a utilizar la voz para reclamar lo injusto. No, dejemos ya de ser pelotudos, ya demasiado nos jugaron hasta hoy. Por lo menos empecemos a pensar, a analizar, a ver. Nosotros acá en Encarnación, en Itapúa, tenemos una promesa desde el 2010, 2011, que es el Gran Hospital del Sur, y hasta hoy eso es más. Estamos, a pesar de que escuché ya que salió el diputado Soroka a decir de que es mentira lo que dijo el diputado Orelloni acá en Ovalema, que comentó de que no había más plata para la continuidad ni de la Costanera en Pilar, ni el inicio del Gran Hospital del Sur. Dijo Orelloni, ustedes escucharon, está en las grabaciones en uno de los programas de Ovalema en la página de Conexión Radio. Ustedes tienen que entrar, buscar Conexión Radio, y ahí están todos los programas de Ovalema, y en uno de esos está el ingeniero Orelloni, cuando él comentaba eso, ¿verdad? A eso sale y responde el diputado Orelloni, el diputado Soroka, diciendo que lo que dijo Orelloni es mentira, que la plata está, pero que están empezando, que es también una de los reclamos que yo hice desde el 2018, cuando surge la idea de este generoso empresario exitoso denunciado como usurero, de que ese lugar donde pretenden hacer, no hay nada, desde lo básico, desde la conexión del agua. O sea, la inversión se iba a ser 100, ahora va a ser 200, porque hay que empezar de cero, habiendo otros lugares donde podría haberse optado. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que nos tendría que movilizar. Lo que ocurrió con el fiscal, tendría que tener un montón de sindicatos, gremios, todo el mundo en la calle exigiendo justicia, exigiendo basta al narcotráfico, basta a la narcopolítica. Nosotros en este momento, sin dudar, podemos hablar de un narcoestado. Tenemos concejales, intendentes presos o procesados por estar involucrados en casos de narcotráfico acá en Itapúa. ¿Para qué estamos menos lejos? ¿Para qué podemos hablar ya de Osorio o del otro allá en el Chaco, lo que sea? Si nosotros acá nomás con APT, tenemos autoridades involucradas con el narco, con los narcos, haciendo narcopolítica, porque fueron intendentes o son concejales o fueron concejales y están detenidos o cayeron o son procesados. Por lo tanto, es algo que no se puede poner en duda. Y nosotros nos rascamos la vestidura por Wiresa, por Wirorey. Nos preocupamos por Nadia y su marido, que no me acuerdo cómo se llama, el Mar Anthony y compañía. O por otras, por cosas que a nosotros allá a la final no nos va a repercutir. A nosotros nos repercute cuando se enferma nuestro hijo y tenemos que llevar al hospital y no hay nada. O cuando le choca, cuando hay un accidente y nuestro esposo, nuestro hijo o quien sea se fractura y hay que ponerle platino y eso no existe. O cuando nos vamos y nos piden, bueno, para empezar a hablar 6 millones de guaraníes como mínimo. Esas cosas nos afectan. Cuando nuestro hijo va a la escuela y no hay libros, porque no hay libros. Hubo un tiempo, me acuerdo, hace muchos años atrás, cuando venían los libros por materia, libros de lectura, donde los niños podían acceder a un libro de lectura. Me acuerdo Semillita era cuando yo estaba en primer grado, hace muchísimo, ese sí que hace muchísimos años. Hoy día las escuelas públicas no tienen libros de texto donde consultar. Sí, es que vamos a utilizar, y que no está tampoco mal la idea, utilizar los teléfonos celulares o la tecnología para poder acceder a informaciones. Tampoco se puede, porque no todas las escuelas tienen internet, porque los niños podrán tener celulares, algunos para comunicarse con los padres, pero no tienen la suficiente cantidad de crédito como para navegar y buscar información, que podría ser una opción, pero nada reemplaza a los libros. Y yo no estoy hablando acá de una escuelita allá en el Chaco, donde tampoco hay agua potable. Estoy hablando acá de Itapúa, donde las escuelas públicas no tienen libros, donde el Ministerio de Educación bien, gracias, no sé ni qué nombre ponerle. Tenemos una biblioteca pública acá en Encarnación.
¿Cuál es la utilidad que se le da a esa biblioteca pública que estuvo cerrada un montón de tiempo? Está acá en el corazón de Encarnación, está la biblioteca pública. ¿Cuál es se puede construir un centro de informática, llenar de computadora, cosa que los niños puedan acceder con internet, buscar la forma de optimizar, porque si no, está el divino botón, hay una hermosa infraestructura que está ahí. Renovar los libros, que los chicos puedan acceder, un montón de cosas se puede hacer. Pero nos dormimos sobre los laureles, nos pasamos, bueno, hay que renovar. Acá el problema, vuelvo a repetir, el problema no son los políticos corruptos, el problema no es ninguno de los procesados siquiera, el problema es la ciudadanía que no controla, la ciudadanía que no exige, la ciudadanía que está en la pavada. Y los medios, los grandes medios masivos de comunicación, muchos de ellos ayudan a eso. Tenemos toda una tarde de novelas árabes, novelas turcas, novelas en hambre de cuánto día, se pasan boludeando. Tenemos que empezar a enriquecernos, a pensar, a analizar, a utilizar, a revivir la ciudadanía. Porque no, después ya no es tarde. Después ya llorar sobre leche derramada porque ya no se puede solucionar cuando ya tenemos un enfermo, cuando nos enfrentamos con la realidad en los hospitales, cuando nos enfrentamos con la realidad con alumnos que no saben nada, cuando nos enfrentamos con la realidad cuando salimos y nos asaltan y nos matan. Eso ya son todas consecuencias, ya no hay nada que solucionar ahí. Es necesario una sacudida general. Y como dije, estos espacios pretenden ser eso. Simplemente nosotros queremos hacer un enlace para que ustedes escuchen las historias, escuchen a los protagonistas, podamos analizar y reflexionar juntos sobre esas situaciones y empezar un poco a ver desde otro punto de vista todo lo que acontece. Ese es el objetivo principal. No pudimos comunicarnos con el doctor Rolón. No hay que. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con el director del hospital de Fram. Ustedes escucharon lo que decía el doctor Chomi recién. Y no necesariamente hace falta, sabemos de muchas familias. A mí me consta una familia que yo quiero mucho y que perdió a 2 miembros de su familia. Ellos estuvieron internados en el hospital de Fram. Me contaba esta amiga, ¿verdad? Una de la integrante de la familia, que ellos en ese lugar tuvieron no solamente atención médica de primera, sino también que ellos llegaban y ya parecido a lo que pasó también acá, no hay que rescatar ese trabajo que hizo una organización en el tema de la comida. Esta familia me decía, nosotros llegábamos y teníamos todo que nos proveía la gente del lugar para comer, para merendar, para no tener ese gasto más que implicaba el tema de pagar una comida. Aparte de la buenísima atención que tenían de los médicos, porque también está aparte de lo científico propiamente dicho, de lo técnico, esa calidez humana cuando uno está en una situación de vulnerabilidad, estando enfermo o enferma, es demasiado necesaria y a veces hace la diferencia. Y esta gente me contaba, ¿verdad?, su experiencia en el hospital de Fram. Estamos tratando de comunicarnos con el doctor Rolón para que nos dé también su análisis, su reflexión más que nada de la experiencia que ellos tuvieron en esa etapa de pandemia, que muchos queremos olvidar seguramente por lo mal que se pasó, pero es algo que hay que tener memoria. Lo que pasamos tiene que servirnos, tiene que enseñarnos algo. Nosotros tenemos que tomar estos 2 años terribles que van a quedar en la historia de la humanidad, en las páginas las páginas tristes de la humanidad, como la pandemia que se vivió
en diferente forma tal vez a otras anteriores porque teníamos la tecnología a mano. Y tenemos que tener en cuenta lo que pasamos, no olvidarnos de lo que pasamos, no olvidarnos de lo que pasamos para tomar decisiones futuras, para valorar lo importante, más a veces que lo urgente. No siempre lo urgente es lo importante. Valorar lo importante y exigir lo que nos corresponde para que nuestros hijos el día de mañana o nuestros nietos, si eventualmente deberían pasar por una situación que ojalá Dios no lo permita, puedan tener por lo menos lo necesario. Y en este momento lo necesario que es hospitales en cada cabecera departamental, hospitales equipados, personal necesario. Estamos en contacto ya con el doctor Rolón Pose. Muy buenas tardes, doctor Rolón Pose, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? No le estoy escuchando y él tampoco por lo visto. Buenas tardes, Hola. Doc, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Ahora le escucho, ahora sí. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo José le va? Antonio Rolón, director del Hospital de Fran, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenas tardes para vos y para todos. Contame, Doc. Encantada de hablar contigo. Estábamos analizando anteriormente con el doctor Chomin y también estábamos viendo algunas imágenes de lo que es el hospital que está a tu cargo, ¿verdad? Estábamos analizando la situación de pandemia y post-pandemia. ¿Cómo está hoy después de haber pasado eso que parece una pesadilla seguramente para ustedes también? Lo que fue la pandemia, ahora empezando también un cuadro crítico por casos de influenza que se están replicando, casos de enfermedades respiratorias, cómo se están preparando, cómo está la situación en Frando. Contame un poco. Y básicamente, bueno, después de todo lo que pasamos con la primera oleada, que fue la del año pasado, que fue la peor de todas, ¿verdad? Después esta segunda oleada fue mucho más llevadera y mucho más tranquila. El mes pasado, los 2 meses pasados, tuvimos prácticamente muy pocos casos de COVID y muchos casos de influenza. Actualmente lo que estamos esperando ahora que se está viniendo el frío es que a partir de la próxima semana nos sigan llegando más casos de cuadro respiratorio, que es lo que vamos a esperar. Y la idea es que uno piensa, ¿verdad?, que el tema del COVID esto no se terminó. Uno está viviendo en ciudades y países vecinos que empieza otra vez a subir la curva de contagiados y eso tarde o temprano va a volver a llegar acá, ¿verdad? Esperemos que no sea así, esperemos que no sea con la intensidad, ni con la cantidad, ni con la gravedad que fueron, sobre todo la primera, pero no hay que bajar la guardia, no hay que descuidarse, esto puede regresar, ¿verdad? Doc, y en estos últimos casos que están llegando al hospital a tu cargo, casos de COVID, se les ve, son menos graves, influyó o fue fundamental el tema de la vacunación para que sea esa realidad. Sí, mire, nosotros en esta segunda, nosotros tenemos hoy el último internado de COVID que hace 2 meses y medio que está, ¿verdad? Es un paciente de Virapó, que es un post-COVID, con complicaciones post-COVID, que está también a punto de salir de alta. Pero básicamente pacientes de COVID no vemos ya, no le quiero exagerar, pero fácilmente hace más de un mes y algo ya no estamos viendo pacientes COVID. Del grupo de internados, del grupo de pacientes y diagnosticados, prácticamente fue mínimo la cantidad que se tuvo que internar. Evidentemente la población frameña, la afectada, la que llegó a contagiarse, prácticamente ninguno se internó, todos fueron tratados en la casa con
sin necesidad de oxígeno ni internación. Y el único deceso que tuvimos, lamentablemente, se debió a un paciente que no quiso vacunarse y que tenía comorbilidades, ¿verdad? O sea, el impacto de la vacuna fue real y fue importante y fue totalmente la otra cara de la moneda de lo que fue el año pasado, ¿verdad? Donde la gran mayoría de los pacientes que tuvimos eran gente que no tenían la vacuna directamente o tenían la primera dosis. La mayoría no tenían la vacuna, ¿verdad? Y la diferencia en el cuadro clínico, la evolución, la mortalidad es tremenda, es radical, es muy llamativo, ¿verdad? Nosotros tenemos en Fran una alta cobertura de vacunación en primera dosis. En segunda dosis no llegamos, pero estamos también muy altos. O sea, tenemos 700 personas menos, creo que la primera dosis. Pero con buenas coberturas de vacunación el impacto se nota en la cantidad de enfermos y sobre Doc, todo en la gravedad de los cuadros. sí. Doc, algo que a mí el tema de vio que hay gente que dice que tuvo graves secuelas, o sea, que quedaron con secuelas de esta enfermedad. Ahí en Fran, ¿ustedes detectaron algunos, se dio la repetición de alguna específica? ¿Cómo se ve esa parte? Bueno, la gente que estuvo con COVID grave, que estuvo internada o intubada, inclusive evidentemente quedaron con secuelas, con pulmones dañados y evidentemente con cicatrices de fibrosis, o sea, son pulmones que ya no son los mismos, o sea, que ya no tienen la misma capacidad que tendría una persona sana. Eh, Evidentemente ellos deben seguir un tratamiento, deben seguir un control con neumólogos, con clínicos, eh, pero esas son las secuelas más importantes que hemos tenido, ¿verdad? Las secuelas respiratorias, ¿verdad? Que es un porcentaje interesante, pero también mucha gente, sobre todo la que no llegó a entrar en terapia, que estuvo internada, estuvo con oxígeno y todo, muchos de ellos quedaron con una buena evolución, prácticamente sin secuelas, ¿verdad? Doc, y la parte, o sea, una vez terminamos, supongamos que, o sea, vamos a decir en el mejor de los casos que COVID terminó, pandemia terminó, el hospital de Fram, después de toda esta sacudida, incrementaron número de camas, todo eso que se incrementó en cuanto a equipamiento, en cuanto a personal, eso está en Fran, o sea, ustedes están en este momento, digamos, preparados para una contingencia si es que podría haber algo más complicado nuevamente, que Dios no quiera, ¿verdad? Pero si se da. Mire, la realidad es la siguiente, vamos a llamarle las cosas por su nombre, ¿verdad? Nosotros, en la época de la pandemia, pues más grave, la recibimos un número de personal, pero eso con suerte alcanzaba realmente entre un cuarto a un tercio de la real necesidad que necesitaba el servicio. O sea, lejos estábamos de que nosotros teníamos el personal como para poder responder a lo que se exige técnicamente debe haber, por ejemplo, por tantos enfermos, tantas camas de terapia, un médico, tantas camas, tantos enfermeros, etcétera, tantos internados, tantos enfermeros. Eso estábamos lejos, tal vez así que el consejo contrató un montón de personal y con eso llegamos a tener más o menos 50% de lo que realmente se debería tener, ¿verdad? Hoy parte de ese personal del consejo no está, solo queda la gente del ministerio, que nos alcanza para lo que ahora estamos haciendo, porque seguimos teniendo la terapia, que son polivalentes, no son de COVID, son pacientes ya de otras patologías. Tenemos los otros servicios, las otras camas, pero si viene otra, y espero que no venga, ¿verdad? Pero que nunca más llegue,
Sí, la cantidad de bueno. personal en función a la cantidad de camas, de boca de oxígeno o de disponibilidad que pueda tener este hospital, el personal no va a estar acorde al potencial que podría tener si tuviésemos el personal requerido, ¿verdad? Pero si llega, lo vamos a volver a afrontar como lo hicimos el año pasado y este año. Claro, pero con todas las carencias. Y el pedido, o sea, o sea, me imagino que el hospital siempre está solicitando al Ministerio de Salud mayor rubro para personal, para equipamiento, para todo. Eso está permanentemente pedido. O sea, de ahí a que se dé nomás el tema. Sí. Ajá. No, la verdad que es tremendo Hola. Hola. Ah, sí, ahora te escucho de discúlpeme, vuelta, Doc. me llamaron por teléfono y se cortó la comunicación. Sí. Eh, Sí, no, nosotros hemos hecho el pedido, hemos ido junto al ministro, hemos hecho el pedido. Hoy la municipalidad está construyendo las ampliaciones del laboratorio y lo que sí nos ha prometido y se va a hacer evidentemente es un laboratorio nuevo, completo, 24/7, o sea, guardia de bioquímico y técnico las 24 horas, los 7 días de la semana. En el resto de la parte de recursos humanos que necesitamos, ¿verdad? Lastimosamente hasta ahora no se ha dado ningún contrato, ¿verdad? Realmente eh, esa reunión la tuvimos con el director de la región, con el jefe de la parte de laboratorio de la región sanitaria y habíamos pedido muchos más otros personales. Después tuve una reunión con los hospitales mm. distritales donde cada uno de nosotros, en función a los parámetros que el mismo ministerio puso, ¿verdad? Como creía lo óptimo, se han hecho los pedidos y estamos de ese pedido, no, que a mí no me consta que no solo a nosotros, sino a nadie le ha llegado y la diferencia entre lo que tenemos y lo que deberíamos tener es realmente importante. La brecha es grande, grande. Pero esa es la realidad en este momento. Tenemos que seguir. Y conste que ustedes en comparación a otros lugares están, bueno, pues ahí también está la voluntad y la actitud del equipo que lidera la... Doc, hablando de equipo, ¿cómo se da, cómo está ahora? De hecho, sabemos y me consta porque yo estuve por Fran, el buen relacionamiento y el esfuerzo protagónico que tenía Álvaro Scapini para con la salud. O sea, de repente como me decía, me acuerdo perfectamente él cuando yo estuve ahí por Fran, es una política municipal, una política de Estado, una política de la ciudad, poner a la salud en primer lugar, trabajo, se notó su trabajo en la pandemia también como autoridad comunal. Ahora con el cambio de intendente, con el nuevo intendente, ¿cómo están sintiendo ustedes en el hospital? ¿Tuvo alguna injerencia, algún cambio, algo positivo o negativo No, el no, cambio de intendente para no, con el hospital? no, positivo y se ha dado siempre el mismo proceso, ¿verdad? Cada nuevo intendente, independientemente en este caso el intendente es a ver, somos de la misma línea política, ¿verdad? Usted sabe, yo no soy colorado, Álvaro sí era colorado, ¿verdad? Pero en lo Sí. que es el hospital es una es una política de Estado municipal, ¿verdad? Donde el nuevo intendente, O sea, se hoy, mantiene. eso se mantiene, hoy se está construyendo la ampliación del laboratorio, la palabra inicial se hizo con el intendente nuevo, que es el profesor Daniel Cachi, ¿verdad? Y estando presente el Ujú. intendente anterior, ¿verdad? Que también fue invitado para el acto, no es que se lo deja de lado, se lo abandona, o sea, es una, es una, es una idea de trabajo, es una forma de trabajar que en general
el acompañamiento de la comunidad. O sea, nosotros cuando hablamos del tema nos falta recursos humanos, falta esto, falta aquello, no nos quedamos en quejarnos. No queremos ser Sí. profetas del caos ni nada. No sirve de nada quejarse Sí, más que sí. arremangarse y tratar de suplir. El resto es no solucionar nada llorando todo el día. Si te Ujú. pasás llorando y no solucionás, vos sos parte del problema ya. Tienes que tratar de solucionarlo con lo que tengas, con la ayuda de la gente, el apoyo de la gente Claro. está, Pero pidiendo apoyo de las también, o sea, autoridades. reclamar, Claro, sí, pero se reclamar le también, Doc, pide, está bien. Sí, sí, no, está bien reclamar, pero no quedarse en el mero reclamo. O sea, claro, si uno va a totalmente quedar de acuerdo. simplemente en el mero reclamo, pero no va a ser buscar Claro, alternativas claro. para solucionar el problema, pues Mm, desde nuestro punto de vista, no es suficiente. O sea, no tiene que claro, quedar en el mero reclamo, tiene que quedar en la sí, acción para mostrar, mira, yo estoy haciendo esto. que se puede. Ayúdame un Mm, poquito con esto, sí. ¿verdad? Y si no me ayuda, bueno, igual yo voy a seguir Mm, haciendo. Yo no voy a parar. mm, Finalmente no lo estamos haciendo sí. por nosotros, lo estamos haciendo por la comunidad. Y esa es la idea que Mm, básicamente prende en nuestras autoridades y en las autoridades actuales también, ¿verdad? mm, Se sigue una misma sí. línea, ¿verdad? Un apoyo Claro, no, al de hospital, que no hecho es solo el se hospital, ¿verdad? nota porque trasciende. Claro. El trabajo que Y hacen ahí tratamos, trasciende ese sistema de trabajo que implementan a lo que es Fran, trasciende, es más, se convirtieron ya en un modelo de trabajo y eso me ha sido importante. Es bueno, Doc, te quiero agradecer mucho por este espacio que nos diste y estamos a las órdenes para seguir hablando en cualquier momento. Es demasiado importante informar a la ciudadanía y contar este mensaje que vos acabas de dar para que se replique, porque lo que queremos pues que mejore el país, ¿verdad? Y que se replique este modelo de trabajo en otros distritos también. sí, bueno, no, el agradecido soy yo que me hayas recordado y me hayas invitado a esto. Recordar a la gente, ¿verdad? Decirle, ¿verdad? Tenemos que reclamar, sí tenemos que pedir, pero no tenemos que quedarnos solamente Sí, en eso. Tenemos que también a la totalmente. par dar nuestra parte, buscar soluciones, buscar alternativas. No, a ver, no quedarnos como un buey parejero siguiendo una línea nomás. Hay que buscar alternativas, variables, Claro. contactos, A Dios rogando y con el mazo hablar con la dando, gente, sí, que se comprometa. Y exactamente, o sea, sí. A Dios para rogando y mí, con el yo por lo mazo menos dando. con el mazo dando, yo por lo menos, y la comunidad de Fran por lo menos, no se caracteriza por tratar de armar mucho barullo, armar mucho lío. Pide, si no se le Mm, da, trata de hacerlo. De alguna manera lo vamos a hacer, de mm, alguna manera lo vamos a construir. Entre todos vamos a tratar de ir solucionando algo que es para todos, ¿verdad? sí. No, Y nada aplaudo más, esa política y entender que esto es una cuestión que se maneja de manera institucional, ¿verdad? O sea, toda la vida y todos los intendentes, por eso Álvaro fue colorado, Álvaro es, no es que fue, es sí, colorado. sí. Y el actual intendente es en mi línea política, yo soy del encuentro, ¿verdad? Pero he trabajado también como con Álvaro, como en el actual intendente. Con Álvaro yo no tengo absolutamente nada que quejarme, al contrario, todo el apoyo que nos dio, más todo el apoyo que nos dio las empresas, Trosluquio, Sí, Nico, sí, todas las empresas de Fran, la comunidad de Fran en general. O sea, sí. acá hay muchos actores, muchos que están aportando en el día a día para que esto eh, dentro de todos Claro. los, somos seres humanos, los Sí. errores que Y se ve en el cometemos, estamos resultado. tratando de hacerlos. Sí. Y Sí, se ve tratamos, en el ¿verdad? resultado, Tratamos. doctor, se ve y lo más lindo que trasciende. Bueno, doctor, te tengo que despedir. Muchísimas gracias y esperamos estar en contacto en otras ocasiones. Está muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Con el director del hospital de Fran, ustedes saben que Fran es hoy, lo que le decía yo a Diego ayer, ¿verdad? Fran tiene su salud, su hospital, su sistema de trabajo
que se debe dar la réplica, donde la gente se identifica con eso. Está Aturá con su ciudad más limpia. Yo estuve en Aturá en varias ocasiones, la gente limpia, la gente se encarga de su plaza. Es impresionante cómo se identifican con esa bandera. Es tan lindo cuando las diferentes... ahora Carmen de Paraná con el tema de su turismo. Entonces, ¿qué podemos hacer en Encarnación también para tomar una bandera y hacer educación, salud? En todos estamos por mejorar, así que es hora de empezar un poco a movernos también. Muchísimas gracias por estar. Hemos llegado al final de otro programa de Ovalema. Si Dios permite, mañana nuevamente a la misma hora en Conexión Radio. Gracias. Conexión Radio.